Buenos días a todos ustedes. El día de hoy realizaremos un ejercicio de convección forzada externa. Para ser más específicos, se tratará sobre banco de tubos escalonados. El enunciado dice, se va a calentar aire al pasarlo sobre un banco de tubos, donde en su interior se condensa vapor de agua a 100 grados Celsius. El aire se aproxima al banco en la dirección perpendicular a 20 grados Celsius y una atmósfera, con una velocidad media de 5,2 metros segundo. El diámetro exterior de los tubos es de 1,6 centímetros y se encuentran dispuestos en forma escalonada, con pasos longitudinal y transversal de 4 centímetros, y se tienen 20 columnas en la dirección del flujo, con 10 tubos en cada una de ellas. Determine la razón de transferencia de calor en watts, la caída de presión a través del banco en pascales y la razón de condensación de vapor en el interior de los tubos, en kilogramos segundo. Para este ejercicio realizaremos las siguientes consideraciones. Existen condiciones de funcionamiento estables y la temperatura de la superficie de los tubos es igual a la temperatura del vapor. Como se desconoce la temperatura de salida del aire, y por tanto la temperatura media, se valorará las propiedades del aire a una temperatura supuesta, de 35 grados Celsius y una atmósfera. Al final de este ejercicio, verificaremos esta suposición. También se debe buscar la densidad del aire a la temperatura de entrada de 20 grados Celsius, para el cálculo del caudal másico en la entrada. Y por último, la entalpía de vaporización del agua a 100 grados Celsius, el cual es 2257 kJ kilogramo Kelvin. Y en la imagen de la derecha tenemos un esquema del banco de tubos escalonado. Por lo tanto, buscamos una tabla de propiedades del aire a la presión de una atmósfera para extraer los valores. Entonces, para 35 grados Celsius, buscamos la temperatura y extraemos la conductividad térmica, la densidad, el calor específico, la viscosidad dinámica y el número de Prandtl. Para 20 grados Celsius, extraeremos la densidad, por lo tanto será 1,204 kilogramos metro cúbico. Luego calcularemos las propiedades a 100 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a la tabla y extraeremos el número de Prandtl para esta temperatura. Para diferenciarlo con el número de Prandtl anterior, a este le damos un subíndice S. Del esquema anterior ubicamos todos los parámetros conocidos, como el paso ST y SL, el flujo de aire de 20 grados Celsius, presión 1 atmósfera y velocidad de 5,2 metros segundo, el diámetro de la tubería de 1,6 centímetros y su temperatura superficial de 100 grados Celsius. Como conocemos ST y SL, calcularemos el valor de SD. Este valor lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras. Despejamos el valor de SD, reemplazamos los valores y obtenemos que SD es igual a 4,4721 centímetros. Por lo tanto, ahora debemos comprobar dónde ocurre la velocidad máxima. Cuando nuestros tubos están alineados, la velocidad máxima se encuentra en esta región, pero cuando es escalonado, debemos verificar si la velocidad máxima se encuentra en el área AT o en el área AD. Al ser simétrico, el flujo de aire que pasa por el área AT se divide en dos partes iguales. Por esta razón debemos comparar el doble de la área AD y el área AT. El área AD se puede escribir como SD menos el diámetro, multiplicado por una longitud, mientras que el área AT se puede escribir como ST menos D por la misma longitud. Para ambos casos, la longitud se simplifica. Entonces, reemplazamos los valores y obtenemos el siguiente resultado, donde el término de la derecha resulta ser el menor. Por lo tanto, podemos decir que el área AT es menor al doble del área AD, y se comprueba que la velocidad máxima se encuentra en el área AT. Por lo tanto, la velocidad máxima se define con la siguiente ecuación. Esta ecuación es válida cuando la velocidad máxima se encuentra en esta región. En el caso contrario, se debe usar otra ecuación, que también lo explica el libro de Sengel. Entonces, reemplazamos los valores y obtenemos que la velocidad máxima es de 8,6667 metros segundo. Ahora calcularemos el número de Reynolds.
Pero este número de Reynolds es especial, ya que relaciona la densidad y la viscosidad dinámica del aire, la velocidad máxima recién calculada y el diámetro del tubo. Por lo tanto, reemplazamos los valores y obtenemos que el número de Reynolds es igual a 8378,57. Ahora calcularemos el número de Nusselt. La ecuación para este número estará en función de varios coeficientes. Nosotros usaremos las correlaciones de Nusselt según Zhukauskas, que también se encuentra en el libro de Sengel. Para esto tenemos que saber la disposición y el rango del número de Reynolds anterior. Por lo tanto, usaremos la tabla que proporciona Sengel, la disposición es escalonada y el rango de nuestro número de Reynolds está entre 1000 y 200.000 y obtenemos la ecuación del número de Nusselt. Anotamos nuestra ecuación, reemplazamos los valores y obtenemos que el número de Nusselt es igual a 70,868. Como el número de columnas es 20, el cual es mayor a 16, el número de Nusselt promedio y coeficiente de transferencia de calor será el mismo valor. Esto es según las correlaciones tomado de Zhukauskas. Cuando el número de columnas es menor a 16, se debe aplicar un factor de corrección, que modificará el valor anterior. Pero en nuestro caso cumplimos la condición y no aplicaremos ese factor. Por lo tanto, ahora podemos calcular el coeficiente de convección. Sabemos que el número de Nusselt se define de la siguiente manera. Por lo tanto, despejamos el coeficiente de convección y reemplazamos los valores. Y obtenemos que el coeficiente de convección es igual a 116,268 Watt dividido en metro cuadrado por grados Celsius. Calculamos el número total de tubos, el cual es el número de columnas multiplicado por el número de filas. Reemplazamos los valores y obtenemos que el número total de tubos es de 200. Ahora calcularemos el área de superficie de transferencia de calor. Este se define como pi por diámetro L, el cual es el área del manto de un tubo, multiplicado por el número de tubos. Reemplazamos los valores y obtenemos que el área superficial total es de 10,053 metros. También podemos calcular el caudal másico de aire en la entrada. Sabemos que el caudal se conserva y se puede escribir de la siguiente manera, donde esta densidad es a 20 grados Celsius, esta área es igual a 1 multiplicado por el número de filas, y esta velocidad es de 5,2 metros segundo. Reemplazamos todos los valores y obtenemos que el flujo de masa es igual a 2,504 kilogramos dividido en segundo. Ahora calcularemos la temperatura de salida del fluido, el cual se define con la siguiente ecuación. Reemplazamos los valores ya conocidos, como la temperatura superficial, la temperatura de entrada, el área superficial, el coeficiente de convección, el flujo de masa y el calor específico, y obtenemos que la temperatura de la salida es igual a 49,676 grados Celsius. Con este valor ahora podemos calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Esta obedece la siguiente ecuación. Reemplazamos los valores y obtenemos que la diferencia de temperatura media logarítmica es de 64,02 grados Celsius. Y con este valor ahora podemos calcular la tasa de transferencia de calor, la cual obedece a la ley de enfriamiento de Newton, donde la diferencia de temperatura ahora será la diferencia de temperatura media logarítmica. Reemplazamos los valores y obtenemos que el flujo de calor es igual a 74.829,28 watts. Y con esto respondemos la pregunta A. Ahora calcularemos el factor de fricción y el factor de corrección para la disposición escalonada. Esta tabla está en función del número de Reynolds y también de dos coeficientes que son PT y PL. Ambos se definen como el paso longitudinal o transversal dividido en diámetro. Y obtenemos que PT y PL son igual a 2,5. Como aquí tenemos la curva PT y el número de Reynolds, podemos obtener el factor de fricción. Y obtenemos que el factor de fricción aproximadamente es igual a 0,33. Para obtener el factor de corrección, debemos dividir ambos valores. Como ambos son iguales, obtenemos que es 1.
Ingresamos esta información a la gráfica y obtenemos que el factor de corrección es igual a 1. Con los factores ya conocidos, ahora podemos calcular la caída de presión a través del banco de tubos. Esta se define con la siguiente ecuación. Reemplazamos los valores y obtenemos que la caída de presión es igual a 283,81 pascales. Y con esto respondemos la pregunta B. Luego, la tasa de condensación del vapor proviene de la siguiente fórmula, donde el calor transferido es igual a la tasa de condensación por la entampía de condensación. Despejamos la tasa y reemplazamos los valores, y obtenemos que la tasa de condensación del vapor es igual a 0,332 kilogramos dividido en segundo. Y con esto respondemos la pregunta C. Ahora, ¿se acuerdan de la suposición de la temperatura de 35 grados Celsius? Para comprobar si esta suposición fue correcta, calcularemos la temperatura media aritmética. Esta temperatura se define como la suma de la temperatura inicial y la temperatura de salida, dividido en 2. Reemplazamos los valores y obtenemos que la temperatura media aritmética es igual a 34,838 grados Celsius. Como la temperatura media supuesta fue de 35 grados, podemos ver que ambos valores son muy cercanos. Por lo tanto, no es necesario repetir los cálculos. Espero que el video les haya sido útil y nos vemos en otro video.